su vida. Dios los bendiga a todos una vez más, amada iglesia, bendiciones, saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gozosos estamos, alegres de poder en este momento, en este tiempo, poder compartir la palabra del Señor que tanta falta nos hace. Amén. Queremos mandar saludos a todos nuestros hermanos en la congregación. Les mandamos un caluroso abrazo en el nombre del Señor, y nuestros pastores Rodi, Nora Coy, que tanto trabajo hacen a la obra del Señor. Estamos muy contentos de tenerlos como nuestros pastores y estamos muy agradecidos a Dios. Le damos gracias por sus vidas, por haber dicho amén a su llamado. Gracias por lo que Dios está haciendo entre nosotros. Entre pruebas, entre luchas, entre dificultades, hemos visto la mano del Señor y creemos que Dios tiene cosas preciosas para la iglesia. Anteriormente lo he dicho, las cosas en el mundo no van a mejorar, no es algo que me lo esté yo inventando, ¿no? La palabra de Dios nos lo dice, no van a mejorar las cosas en el mundo, pero para la iglesia, para la amada, para la iglesia, son tiempos hermosos, son tiempos donde la familia está creciendo, donde cada uno, cada creyente está creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, y le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor Jesucristo por lo que está haciendo entre nosotros. Bendecimos a aquellos que están pasando alguna necesidad, alguna dificultad. Estamos con ustedes, hermanos, hermanas, familia amada. Estamos orando por ustedes, estamos orando por cada necesidad. Las casas de bendición se están movilizando. Estamos viendo la mano del poder del Señor. Estoy mirando la mano del Señor, hermano, entre nosotros. Creo que Dios no se queda con nada, y el trabajo que hagamos para el Señor no es en vano. Amén. Así que saludos y bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a entrar a la palabra del Señor en esta preciosa hora. Le voy a pedir que me acompañe por ahí al libro de Mateo, gloria al Señor. Libro de Mateo, capítulo 22, versículo 23 en adelante. En esta parábola, la parábola que habla sobre la pregunta de la resurrección. Y vamos a tomar algunos puntos ahí. Vamos a llegar a uno donde quiero llegar, a un versículo. Y vamos a estar meditando, vamos a estar comprendiendo la palabra del Señor, y le voy a pedir que pongamos toda nuestra atención, ponga su corazón en la palabra del Señor, que yo creo que Dios nos estará hablando a través de su palabra en este momento. Mateo capítulo 22, versículo 23 en adelante, dice la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7. Si no dejaron descendencia y después de todo murió también la mujer, en la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Versículo 24 dice lo siguiente: Entonces respondiendo Jesús le dijo: No erréis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento,
sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resuciten, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios a la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios es Dios, no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Versículo 24 nuevamente. Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Padre, te damos toda la gloria, te damos toda la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos tu palabra que en este momento, Señor, va a ser predicada, va a ser expuesta, Señor. Te pedimos que nuestros corazones, Señor, sean preparados, sean alistados para recibir esta semilla poderosa, Señor. Esta semilla, Señor, que cause impacto en nuestras vidas, Dios mío. Que podamos poner por obra tu palabra, Señor. Pero que también tu palabra nos consuele, que también tu palabra nos enseñe, que también tu palabra nos dé fuerza, Dios mío, para seguir caminando, Señor, justa y rectamente en tu camino, Padre. En el nombre de Jesucristo te pedimos que tu palabra, Dios mío, que lleva fruto, Señor, siempre lleva fruto, ya sea al 30, al 60 o al 100 por uno, sea llegada en este corazón, en esta tierra fértil, Señor, y que podamos dar ese fruto y que podamos ver tu palabra, Señor, hecha rema en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, amado hermano, hermana, iglesia amada, estamos hablando sobre una parábola muy interesante sobre la resurrección, y estamos viendo aquí a un grupo de religiosos que quisieron poner en vergüenza al Señor Jesús en este momento, hablándoles sobre la resurrección y sobre lo que había escrito Moisés tocante a este caso de el hermano con la esposa y los 7 hermanos que se casaron con la misma mujer y le hicieron una pregunta. Y entonces Jesús, en el versículo 24, como el Señor conoce todas las cosas, conoce nuestros corazones, conoce nuestros pensamientos, aún dice la Biblia que antes de que vayamos nosotros a mencionar alguna palabra, Él ya lo sabe. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todas las cosas. Él creó los cielos, Él creó la tierra, Él creó el universo, y todo lo que hay en la tierra le pertenece al Señor. Él conoce nuestro pasado, nuestro presente, y gloria a Dios que también conoce nuestro futuro. Para Él no existe el tiempo. Para Él el tiempo, hermano, no existe, porque Él siempre es. Él nunca ha dejado de ser. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Su palabra dice que Él es el alfa y que Él es la omega. Él es el todopoderoso, Él es el omnipotente, Él es el omnisciente, Él es el omnipresente. Él todo lo sabe. Él es nuestro Dios, al que le servimos, al que le adoramos, y ese es nuestro Dios. No es un gozo y no es una alegría saber a quién le servimos, saber quién nos ha rescatado, saber quién nos ha levantado, hermano, de un adormecimiento espiritual. Pero gloria a Dios que hoy estamos aquí en la palabra del Señor. Estos hombres, volviendo a la palabra, saduceos, se acercaron. Era un grupo religioso, un grupo que conocía la palabra, conocía la ley de Moisés, y por eso se atrevieron a tentar al Señor. Pero el Señor les contesta en el versículo 24: entonces respondió Jesús y les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. ¿Qué les dijo el Señor? Bueno, ustedes creen conocer la ley, creen conocer a Dios. En realidad, que lo que ustedes están hablando es algo
que están fallando en su diagnóstico, están fallando en lo que están diciendo. Y el Señor les dice, ¿por qué están fallando? ¿Saben por qué la gente falló cuando se presentó ante el Señor para quererlo tentar, para quererlo humillar? Esa gente, estos hombres saduceos, fallaron por la ignorancia. Y yo quiero en esta preciosa hora hablarle de esto, de la ignorancia en la que nosotros muchas de las veces estamos viviendo, y que ahora en este tiempo la ignorancia se está aumentando. Y quiero llamarle a usted y quiero tocarle a su corazón, y déjeme y permítame estos minutos para poder conversar con usted de la palabra del Señor, de lo que el Señor nos habla sobre la ignorancia. ¿Qué es ignorancia, hermanos? Ignorancia es falta de conocimiento. Mire, yo lo busqué por ahí, usted lo puede encontrar en cualquier diccionario secular, y de hecho yo lo encontré en un diccionario, y la palabra ignorancia dice que es la falta general de instrucción y de conocimientos. Hay otra definición que dice que es un hecho de ignorar o desconocer algo. Entonces, aquí se presentan estos hombres ante el Señor y les dicen, le hacen una pregunta sin saber quién era Dios, sin saber que el que estaba ahí hablando con ellos era el mismo creador de los cielos y la tierra. Era Dios manifestado en carne. Él estaba ahí hablando con ellos, y ellos, por la ignorancia, pues no pudieron, número uno, conocer quién les estaba hablando, y número dos, les dijo el Señor, esta ignorancia los ha llevado a ustedes a errar, a fallar, los ha llevado a errar, a desconocer las Escrituras y el poder de Dios. Fíjense nada más a dónde nos lleva la ignorancia. La ignorancia nos lleva a desconocer quién realmente es Dios. Y eso me llamó mucho la atención, y he estado meditando mucho en este tema, y lo quise grabar en algunos días atrás. El Señor no me lo permitió, y pues yo volví a regresar a las Escrituras, y pues gloria a Dios que el Señor pudo darme luz para lo que quiero transmitirle en esta hora. Mire, hermano, note bien, amada iglesia, lo que le quiero decir. La ignorancia, hermano, es una falta de conocimiento, una falta de datos, vamos a llamarlo así, es pasar por alto, es una negligencia, la ignorancia viene siendo necedad también. Entonces miren acá, Romanos capítulo 8, versículos 6 y 7 dice lo siguiente: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces yo me puse a pensar y analicé esto y llegué a una conclusión. Cuando nosotros somos ignorantes, nos volvemos necios. Y una persona necia pues ya divaga en los pensamientos de la carne, en los pensamientos humanos. Y entonces cuando se quiere hablar la palabra de Dios, no la podemos entender, porque no podemos entenderla, porque es espíritu, es espiritual, es un nivel espiritual. Humanamente no lo vamos a entender. Los saduceos, cuando le preguntaron a Jesús, venían humanamente hablando con él bajo una ley, pero ellos no pudieron entender que al que le estaban hablando era el mismo Dios. Entonces ellos, número uno, ignoraron quién era el que estaba con ellos. Número dos, ignoraron y erraron, y desconociendo las Escrituras y también el poder de Dios. Pero fíjese que la palabra de Dios en Romanos, lo que acabamos de leer, es que nos avisa y nos dice que nuestro corazón puede fallar. De hecho, paso a decirle que la Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y el corazón nos puede jugar chueco, como decimos por ahí. Miren, el corazón son los sentimientos, son las emociones, son los pensamientos, es la voluntad.
Pero no quiere decir que estos sentimientos y que estas emociones nos las vamos a sacar de dentro de nosotros. No, no, no. Ellas siempre van a morar aquí en nosotros. Son parte de nuestra humanidad. Las emociones, los sentimientos, los pensamientos, la voluntad son parte del ser humano. Pero el Espíritu, cuando viene el Espíritu de Dios, los controla, les pone paz, les pone paciencia, pone del fruto del Espíritu Santo, y el fruto del Espíritu Santo empieza a activar. Entonces, una persona, como dice aquí Romanos, que el ocuparse de la carne es muerte. Entonces nosotros a veces no sabemos entender que las cosas que a veces estamos haciendo incorrectamente nos van a llevar a la muerte. Nos van a llevar a la muerte porque nos estamos moviendo bajo la ignorancia, ignorando el poder de Dios, ignorando las Escrituras, ignorando lo que Dios nos dice a través de su palabra, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Miren este mundo, échenle un vistazo cómo está el mundo en este momento. Todo está terrible, todo está mal. No hay paz en el corazón de la gente que está en este mundo, que está confiando en este mundo terrestre. Pero los que confiamos en el Señor, los que velamos, los que oramos, hermano, nosotros estamos esperando, nosotros tenemos esperanza de que el Cristo de la gloria va a venir por su iglesia sin mancha y sin arruga. Por segunda vez viene nuestro Dios y viene por su amada, por nosotros que somos la iglesia, por usted que es parte de la iglesia de Cristo. Mire bien, nuestra mente nos puede fallar con pensamientos erróneos y pueden ser pensamientos fallidos. Por eso dice Romanos capítulo 8 versículos 6 y 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Entonces, una persona que ignora el poder de Dios, que ignora las Escrituras, que pasa por alto las cosas del Señor, se vuelve un ignorante, así, un ignorante, un necio. Empezamos con el corazón necio, no queremos entender ni queremos reconocer que Cristo murió en la cruz por nosotros. O tal vez nosotros creemos que sí, el Señor murió, y a veces nos hacemos los chistosos y pues andamos en este mundo pecando. Y no es de ahí, no es de ahí. Como cristianos, como hijos de Dios, debemos de cuidar nuestro caminar en esta tierra. Debemos de cuidar nuestro, fíjese bien, nuestro corazón. Porque de aquí del corazón mana la vida, hermanos. Miren bien. Yo creo que la ignorancia, hermanos, es algo que el enemigo usa. Es una arma que el enemigo usa en contra de los hijos de Dios. Porque a veces que creemos saber algo y no abrimos el corazón a las cosas que Dios está revelando en este tiempo, cuando debemos de estar atentos a la palabra de Dios y abiertos nuestros oídos para lo que el Espíritu del Señor quiere hablarnos en este tiempo. Miren acá. Nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, yo le tengo una buena noticia, ya nos rescató de la ignorancia. Si nosotros venimos a Cristo, la ignorancia en nosotros deja de existir. Ya no va a haber más ignorancia porque Cristo es en nosotros. Pero si nosotros no le permitimos al Señor, si nosotros no le permitimos y le damos la entrada al Espíritu Santo de Dios, vamos a vivir en una vida de ignorancia. Y la ignorancia, como dice la palabra de Dios, nos va a llevar a amar las cosas de este mundo y amar las cosas de esta carne. Y no nos vamos a poder sujetar a Dios porque no se puede. Entonces la ignorancia es una arma que Satanás ocupa para desviarnos de la voluntad de Dios. Miren, muchas de las veces, hermano, ignoramos los misterios que hay en la palabra del Señor.
Y debemos de buscar los misterios que están en la Biblia. Yo por lo menos he encontrado algunos por ahí, pero de los que yo me recuerdo, son como unos 11 que están en el Nuevo Testamento. De ellos 4 están en Efesios, parece. Algunos en Romanos. Y son misterios que están ahí en la palabra del Señor. Y el Señor dice, mire, este es un misterio. ¿Qué es un misterio? Un misterio es un secreto, es algo que Dios revela. ¿Cuándo revela Dios estos misterios? Pues cuando una persona se acerca al Señor, cuando una persona se allega a Cristo, cuando una persona le busca constantemente, hay una búsqueda verdadera, hay una búsqueda por su espíritu, hay una búsqueda por el Señor. Y entonces el Señor empieza a revelar, empieza a hacer rema su palabra en nosotros, empieza a hacer vida su palabra en nosotros. Y entonces la persona empieza a tener cambios. Pero una persona ignorante no, hermano. Una persona que vive bajo una ignorancia, bajo el no tener el conocimiento de quién es y cómo es Dios, vive bajo los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Miren, aquí en Romanos 11, 25 y 26 dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, fíjense lo que habla el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, el apóstol de nosotros los gentiles. Les dice a la iglesia, le dice acá a los romanos, les dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Les está hablando de una ignorancia. En otras palabras, déjenme explicarlo de esta manera. El apóstol Pablo les estaba diciendo: por favor, no sean ignorantes y busquen el misterio del cual estaba hablando aquí el apóstol Pablo. Dice que él no quería, y les rogaba a los hermanos que no ignoraran el misterio, para que no seáis arrogantes. ¿De qué misterio estaba hablando el apóstol Pablo en este momento? Del misterio de la resurrección del pueblo de Israel. Y les dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y eso lo puede ver usted, buscarlo en Isaías 59, capítulo 59. Puede encontrar esto que el apóstol Pablo estaba hablando. Pero mire, yo quiero sustraer esto: la ignorancia de un misterio. Cuando ignoramos los misterios que están aquí en la Biblia, nos vamos a dejar fácilmente mover por cualquier espíritu, por cualquier persona que nos puede decir cualquier disparate y cualquier cosa que no tiene base bíblica. Por eso es que es importante conocer las Escrituras, y para no caer, hermanos, así como los saduceos, que nadie está excepto de eso. Todos podemos caer en un engaño, en un tiempo de ignorancia. Y el apóstol Pablo le decía a esta gente: no quiero, por favor, que ignoren esto, que hay una resurrección, la resurrección del pueblo de Israel, y no se hagan los gentiles, nosotros, que no nos hagamos vanidosos, vaya, en otras palabras, porque Dios le puso una venda a los ojos del pueblo de Israel para que no le miraran, para que no le conocieran, para que nosotros pudiéramos entrar a ese plan de salvación, para que nosotros, la iglesia amada, pudiera entrar a este tiempo, hermano, donde veremos la mano del Señor.
Por eso es que a un hermano judío nosotros le debemos honra, respeto. Ellos a veces, algunos se están convirtiendo, otros no entienden estas cosas. Pero hay que orar por el pueblo de Israel, hay que orar por Jerusalén, porque son nuestros hermanos mayores. Miren acá, la ignorancia de desconocer los misterios de Dios puede ser un problema, puede ser un tropiezo en nuestro caminar. Y nosotros, ¿y cómo conozco? Bueno, hermano, póngase a pensar que usted tuviera un secreto. Un secreto no se lo va a usted a decir a cualquier persona. Un secreto se lo va a decir, se lo va a comentar a alguien que usted ama, a alguien que le ha mostrado fidelidad, a alguien que a usted le ha mostrado que realmente es una persona fiel, que es una persona que está ahí en las buenas y en las malas. Y eso se compara con los padres. A veces los hijos hacemos cosas que no tenemos que hacer, y sabe que en los momentos más difíciles quienes están ahí no son los amigos, son nuestros padres. Y nuestro Padre Celestial está ahí siempre, siempre está ahí con nosotros. Miren, muchas de las veces, punto número 2, muchas de las veces ignoramos, amados hermanos, ignoramos los dones del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Miren, yo por ahí una vez escuché que el lugar más rico de la tierra, ¿sabe cuál es? El panteón, el panteón. Y me puse a meditar en lo que estaban hablando, y en verdad que creo que sí, hermano. El lugar más rico de esta tierra son los panteones, porque ahí va gente, ahí muere gente que murió con sueños, que murió con anhelos, que murió con pensamientos, que nunca realizaron sus metas, que nunca conocieron, hermano, escuche bien esto, que nunca conocieron los dones del Espíritu. Hubo gente, hermano, que murió con dones que nunca los pudieron conocer, y si los conocieron, nunca los pusieron a trabajar, murieron con ellos. Hay gente que ha muerto con ideas. Hay gente que se ha ido a la tumba, hermano, con pensamientos que pudieran traer beneficio a esta tierra, pero ya no están aquí. Por eso es que sí estoy de acuerdo que el lugar más rico de la tierra es el panteón, donde muere la gente que no alcanza a cumplir su propósito. Y nosotros podemos entrar en una ignorancia y no descubrir, escúcheme bien acá, y no descubrir los dones del Espíritu Santo. ¿Qué es un don? Es un regalo, es un talento que Dios da. Desde que nace la persona, Dios ya la equipó con un don, con un talento. Note bien, no estoy hablando de los dones ministeriales. Estoy hablando de los dones espirituales, los dones que el Señor da, los dones que el Señor regala, que pone a la gente. Y a veces los dones nosotros los usamos para otras cosas, menos para la obra de Dios. Y qué tristeza. Mire, dice la palabra del Señor, allá en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, el apóstol Pablo nuevamente hablando a la iglesia de Corinto, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Voy a volver a repetir. 1 Corintios nuevamente dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hay un consejo que dice el apóstol Pablo a nosotros, la iglesia, que no debemos de ignorar, entrar en una ignorancia, pasar por alto los dones espirituales, los dones que son del Espíritu. ¿Sabe por qué, hermanos? Me pone a pensar, alguien que no sirve, alguien que no hace nada, hermano, pero esa persona, yo sé 100% seguro que Dios depositó un don en esa persona. Y muchas de las veces no hacemos por buscar este don, hermano, por trabajarlo. Yo le animo en este momento, en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo, que usted se levante a descubrir, hermano, lo que Dios ha depositado en su corazón.
No permita, hermano, que esta vida se termine, que el Señor le llame a cuentas y que no podamos nosotros dar ese don a la iglesia, a los santos del Señor. Yo le animo que en este momento medite cuál es el don que Dios puso en usted. No ignore los dones del Espíritu. No ignoremos, hermano, lo que Dios ha depositado en nosotros. Levántese en el nombre de Jesucristo y sirvamos con un corazón voluntario al Señor y a su iglesia. Aleluya. Punto número 3. La falta de perdón. Fíjese bien esto. La falta de perdón es donde Satanás opera muchas de las veces, hermano. ¿Y sabe qué? Es una ignorancia también. No reconocer que tenemos ahí algo clavado en el corazón que nos está molestando y que Dios nos habla por una forma, que Dios nos habla por otra. Y volvemos a recordar, hermano, muchas de las veces lo que nos hicieron tiempo atrás. No debemos de actuar así, no debemos de ser así. Debemos de extendernos, debemos de caminar, debemos de comprender que Dios, hermano, lo único que busca en nosotros es que regresemos a esa patria celestial, es que regresemos a donde salimos un día, hermano, que este cuerpo humano, hermano, se vista de un cuerpo, hermano, espiritual, y que vayamos, hermano, a los cielos, que ascendamos, hermano, y que recibamos un día, si es que nos toca a nosotros, recibir al Señor Jesucristo en los... Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 8 al 11 dice: por lo cual os ruego que confirméis el amor para con Él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Muchas de las veces ignoramos nosotros las maquinaciones del enemigo. ¿Sabe por qué las ignoramos? Porque estamos en la mente, estamos divagando en nuestra mente y haciendo las cosas conforme a esta mente, conforme a este mundo, conforme a los rudimentos de este mundo, vuelvo a repetir. ¿Y dónde está Cristo? Bueno, sí, Cristo ahí está cada domingo, cada día que se congregue usted. Ahí pensamos que está el Señor. No, hermano. Dios está los 7 días a la semana, las 24 horas del día, mirándonos, observándonos con amor, con esos ojos de amor, con esos ojos de misericordia. Aquí la palabra del Señor, lo que nos dice el apóstol Pablo, está hablando de un perdón, está hablando de un perdón. ¿Sabe qué pude yo encontrar aquí? Que cuando alguien tiene una falta de perdón, que cuando alguien tiene amargura, cuando alguien tiene coraje, por algo que le haya pasado, cuando alguien tiene algo ahí en el corazón que no lo ha podido superar, yo le entiendo, porque no es fácil perdonar, no es fácil pedir perdón, no es fácil. A veces lo hacemos de labios, pero no, el Señor quiere un perdón verdadero, un perdón que provenga de aquí adentro del corazón. ¿Y sabe qué? Aquí el apóstol Pablo les está dando a entender que así como Él ha perdonado y que Él ha perdonado mucho, también ellos perdonen, también nosotros debemos de perdonar. Y que si no lo hacemos, nos estamos engañando, estamos entrando en una ignorancia, porque dice, ¿por qué dice? Pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, el apóstol Pablo estaba diciendo, nosotros no somos ignorantes de que en la falta de perdón, Satanás maquina, Satanás trabaja. No le permita, amado hermano, usted que me está mirando, escuchando, no le permitamos al enemigo que opere, que maquine en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, en nuestros hijos.
Porque tenemos y caminamos con una falta de perdón, caminamos con coraje, caminamos con odio. Sí, ponemos una sonrisa, pero dentro de nuestro corazón solamente Dios nos conoce. Cuando estamos en lo secreto, cuando vamos manejando en el carro, solamente Dios conoce nuestro corazón, nadie más. No ignore, hermano. Una de las ignorancias que en este tiempo se está destapando. No se está destapando para conocerlo, se está destapando para... Mucha gente está viviendo bajo esta ignorancia. Hay celo, hay contienda, hay ira. Y estas cosas no pueden existir en la iglesia del Señor, no pueden existir en nosotros. Nosotros somos luz. Busquemos de su Espíritu Santo. No ignoremos que en esa falta de perdón, Satanás maquina. No ignoremos esa área, hermanos. Pidamos perdón de corazón. Y si no puede hacerlo, pídele al Señor que le enseñe a perdonar. Ya vamos a terminar. Punto número 4. Algunas veces, hermano, ignoramos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren, segunda de Pedro 3, 7 al 9 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Miren lo que dice la palabra de Dios. Oh amados, no ignoremos esto. ¿Qué esto? Lo que está hablando el apóstol Pedro, que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. La ignorancia nos lleva a caminar como impíos y a la destrucción. Una persona que vive bajo una ignorancia y ignorando las escrituras y el poder de Dios, va directito a la perdición. Yo no sé cómo esté su vida, yo no sé cómo esté su corazón, pero yo quiero decirle que hay poder en el Señor Jesucristo. Que vengamos a los pies de Cristo, que vengamos y que salgamos, que nos rescate el Señor de esa ignorancia. Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y Él nos está dando, hermano, la palabra para que la entendamos, para que la vivamos y para que no vivamos en ignorancia. Miren acá, la palabra del Señor dice que no ignoremos estas cosas, que el Señor no va a tardar. Que el Señor no tarda. Qué terrible sería, hermano, yo no sé cómo usted ha vivido en esta tierra. Tal vez ha vivido bien y gloria a Dios por ello. Pero los que hemos vivido mal, los que hemos vivido en una vida, en esta tierra, una vida no muy buena. Y que cuando nos presentemos ante el Señor, por la ignorancia, por no haber atendido, por no haber abierto el corazón a Cristo, no vayamos a entrar, no vayamos a recibir al Señor, no vayamos a entrar al reino de los cielos. Y el Señor no quiere que nadie perezca. El Señor quiere que todos prosigan al arrepentimiento, que todos vayamos al arrepentimiento, que reconozcamos las áreas donde estamos mal, que no ignoremos cómo vivimos. Miren, podemos mencionar a personajes de la Biblia que pasaron por alto la palabra de Dios. Jonás ignoró, pasó por alto la palabra de Dios. Yo no voy. Y de todas maneras Dios lo regresó al propósito. ¿Quién más? Adán, Eva. El Señor les había dicho, de todo árbol pueden comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ignoraron esa palabra, ignoraron ese mandato de parte del Señor y la pasaron por alto, y eso les costó que el Señor los haya desechado, los haya echado fuera del huerto. Y hasta este momento estamos pagando esa consecuencia por esa desobediencia, por ignorar la palabra del Señor, por ignorar el mandato del Señor.
Saúl, un rey, el primer rey de Israel, ignoró lo que el Señor le dijo. Le dijo el Señor, ve y elimina a Amalek, mata todo, deshazte de todo. Pero él no hizo caso, él ignoró, él pasó por alto. Y cuando entregó sacrificio también al Señor, hizo algo que parecía bueno, pero no era correcto. Él ignoró que solamente le correspondía al sacerdote entregar el sacrificio, no a él. Y eso le costó su reinado. La desobediencia nos puede costar mucho en esta vida, hermanos. Y la desobediencia es por ignorar, hermanos, la palabra, ignorar las leyes, ignorar la palabra de Dios. Guardemos la palabra del Señor aquí en el corazón. Vivamos bajo el temor de Dios. Caminemos con rectitud. Vivamos con la palabra del Señor en el corazón. Ya voy a terminar. Miren, aleluya. Dice Romanos 2, 4, 7. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti misma o para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero aquí dice la palabra, que ignoramos la paciencia, la benignidad, la longanimidad del Señor. Lo ignoramos que esa benignidad nos lleva al arrepentimiento. Y nosotros tenemos que buscar la bondad. ¿Qué es la bondad? La benignidad, la paciencia, la paz con conocimiento, la longanimidad, que es la tolerancia de Dios. Tenemos que buscar estas cosas. Y no tenemos que ignorar estas cosas. Y en este tiempo parecía ser que hay una nube de ignorancia. Y salgamos de esa ignorancia y busquemos la presencia del Señor, hermanos amados. Amén. Termino con una historia que leímos un poco sobre el profeta Oseas. Pero me llama mucho la atención la historia de este hombre, que el Señor hace que este hombre vaya y se case con una mujer ramera, con una mujer prostituta, con una mujer... ¿Cómo? Sí, al Señor le pone en el corazón que vaya y se case con ella. ¿Y sabe qué comparación hace el Señor? Hace la comparación del pueblo. Por eso allá 4:6 de Oseas dice que el pueblo perece, muere por falta de conocimiento, por ignorar la palabra de Dios, por ignorar la presencia de Dios, por ignorar la ley del Señor. Miren, Oseas dice que este hombre, hermano, cierro con esto, me llama mucho la atención y me duele tanto el corazón, porque, hermano, el pueblo de Israel, mirando la presencia de Dios, mirando el poder de Dios, mirando las obras de Dios, aún así le dieron la espalda a Dios, se volvieron infieles. Y entonces él dice, mira, así como tu mujer va y se acuesta con muchos hombres, así también mi pueblo, ahora la iglesia, adulteran. Dios es uno y uno es su nombre. Y a Él tenemos que buscar y servir. Miren acá lo que dice la palabra del Señor. Dice en Oseas capítulo 2, versículo 14. Y hay algunos versículos que me voy a ir brincando para llegar ahí al último versículo. Y con esto concluyo. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto. Y hablaré a su corazón. ¿A dónde nos va a hablar el Señor cuando estamos en el desierto? Al corazón. Y Dios permite los desiertos, Dios permite los desiertos. ¿Para qué? Para hablarnos al corazón. Porque el corazón se endurece, porque el corazón ignora a Dios, porque el corazón pasa por alto las ordenanzas y los preceptos y la palabra del Señor. Pasamos por alto la palabra del Señor. Mire aquí lo que dice la palabra del Señor, que Él nos llevará al desierto y hablará a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará
como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice el Señor, me llamará y sí. ¿Qué quiere decir y sí? Y sí quiere decir esposo amado. Y nunca más me llamará Baali, que quiere decir Señor. Pero no crea que es el Señor, no, el Señor Jesucristo, no. Es Baali, que proviene de Baal, es un Dios falso. Y aquí dice que el pueblo de Israel se iba a los Baales, a los dioses de Baal, y se daba por ellos, y ofrendaba a ellos, y dejaban al Señor. Pero dice, yo lo voy a llevar al desierto, lo voy a hacer entendido, voy a hablarle a su corazón, y ya nunca me llamará Baali, me llamará ahora, y sí, que quiere decir esposo amado. Aleluya. Esposo amado, nuestro esposo es el Señor, nuestro esposo es Jesucristo. Miren acá, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán en sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra el arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. ¿Qué nos hace dormir seguros? El Señor. ¿Es bueno estar en el camino del Señor? Es maravilloso. Se lo recomiendo. Se lo recomiendo. 30 años viviendo en el mundo, en presión, en problemas, en situaciones difíciles, pero se presentó el Señor con sus lazos de amor, con un corazón, hermano, de amor verdadero, que no hay quien se resista a ese amor de Cristo. Y fíjese bien lo que dice, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia. Fíjese bien, en justicia, en juicio, en benignidad y en misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás al Señor. En aquel tiempo responderé, dice el Señor, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo y el vino al aceite, y ellos responderán a Jezreel, y la sembraré para mí en la tierra. ¿Quién era Jezreel? Era la primera hija de Oseas. Y fíjese bien, y tendré misericordia de Loruama. ¿Qué es Loruama? Fue la segunda hija de Oseas. ¿Y sabe qué es el significado de Loruama? Quiere decir indigna de compasión. O sea que no iba a tener compasión. Sin en cambio, el Señor dice aquí, tendré misericordia. Tal vez podemos estar pasando por un valle, tal vez estamos pasando por problemas o en el desierto, pero ¿sabe qué vive el Señor? Glorifícate, Señor, en nuestras vidas, porque mire, hermanos, Dios puede cambiar todas esas cosas, hermano, las puede cambiar en beneficio de cada uno de nosotros. Así dice la palabra del Señor. Ella se llamaba Loruama, que quiere decir indigna de compasión, pero el Señor dijo, yo voy a cambiar ese nombre y voy a tener misericordia de ella. Y diré a Loomi, ¿qué quiere decir Loomi? Quiere decir pueblo ajeno. Y luego le dice, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. ¿Qué es lo que le quiero decir, amada iglesia? Para terminar con esto. La ignorancia nos hace un corazón duro, nos lleva al borde de la muerte, y no solamente la muerte física, sino la muerte eterna. Jesucristo vino a dar su vida por nosotros para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de cada uno de ellos con su sangre preciosa. Oseas es un profeta que habla sobre esto, sobre el arrepentimiento, sobre cómo nosotros a veces actuamos por ignorancia, pero estamos en Cristo en este momento. Y si usted no está en el Señor, yo le invito a que venga a los pies del Señor, a que se arrepienta, a que le conozca. Yo le aseguro que si usted le da un año de su vida al Señor Jesucristo, en constante lectura, congregándose, escuchando la palabra de Dios, Dios va a hacer un cambio en su vida. Dios puede hacerlo. Yo le aseguro que Dios no pasa por alto estas cosas. Nosotros debemos de entender que el Señor, hermano, no quiere que ignoremos estas cosas. No quiere que ignoremos, hermano, los misterios.
El Señor no quiere que pasemos por alto, que ignoremos, hermano, los dones espirituales. El Señor no quiere que ignoremos las maquinaciones de Satanás. El Señor no quiere que ignoremos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor no quiere que ignoremos de la benignidad, de la paciencia y de la longanimidad, es decir, de la bondad, de la paz, de la tolerancia que el Señor tiene para con nosotros. El Señor no quiere que ignoremos, hermano, estas cosas. Y que cuando nosotros lleguemos y abramos el corazón, el Señor va a quitar esa ignorancia. ¿Y sabe qué? Va a pasar lo que dice aquí en Oseas. Seremos su pueblo. Y aunque nos hayamos alejado de Él, si venimos a un arrepentimiento, el Señor nos perdona. El Señor nos puede perdonar. Yo le invito a que en este momento meditemos en esta palabra y que dejemos de vivir bajo la ignorancia. Le invito a que vengamos al conocimiento de la verdad, al conocimiento de la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo le bendigo, le animo, que siga adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Y si usted no le ha entregado su vida a Cristo y quiere hacerlo, en este momento le invito a que ahí donde está le diga: Señor, yo me arrepiento de mis pecados, soy un pecador, te acepto, Señor, te recibo como mi único Señor y Salvador Jesucristo. Señor, yo creo que tú moriste por mí y que resucitaste al tercer día y que tú moriste, Dios mío, para salvarme y para limpiarme de todos mis pecados. Reconozco que he fallado, reconozco que soy un pecador, pero hoy, Señor, me arrepiento de corazón y me vuelvo a ti, Cristo de la gloria. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a tu iglesia, bendecimos a los oyentes. Ánimo y adelante, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean con usted. En el nombre de Jesús. Amén.